Bueno, damas y caballeros, para poder responder a la precisión necesito que un patrimonio específico. ¿Pero de qué patrimonio? Patrimonio específico. Estás analizando el Campín, la Candelaria, Parque Soratama, Centro Histórico. ¿Cómo vienes trabajando esos temas territoriales, culturales, gestionables? Te explico el marco general de sostenibilidad del patrimonio en el territorio. Luego podemos aterrizarlo al caso concreto. La sostenibilidad del patrimonio, ¿en qué consiste? Pues mira, la sostenibilidad patrimonio. 4 dimensiones. ¿Cómo vas a sostener tú tu patrimonio? Son 4. Sostenibilidad ambiental. Se evalúa si el patrimonio está expuesto a riesgos. Oye, evalúame si este parque natural está expuesto a riesgos naturales como la erosión, como la humedad, como la escorrentía, como el sismo. Tiene presión por urbanización. Quieren hacer carreteras o cambio del uso del suelo, por cambio de usar el cambio del suelo. Integra soluciones. Estamos integrando soluciones. Soluciones ecológicas. Entonces que la solución es la restauración ecológica. Renaturalización, pero tienen que hablar de la renaturalización. Tienen que hablar de drenajes sostenibles. Drenajes sostenibles. Tienen que hablar de eficiencia energética. Eficiencia energética. En Bogotá, muchos bienes patrimoniales se enfrentan a problemas de humedad por suelos arcillosos, mucha humedad, escorrentías por zonas como cerros orientales, la escorrentía, contaminación atmosférica que deteriora fachadas, contaminación atmosférica que deteriora fachadas. Entonces, según esto, ¿cómo se una sostenibilidad ambiental cuando ocurre un deslizamiento natural en un cerro, caen rocas, carreteras? Pues, mira, pensando en la sostenibilidad ambiental, cuando ocurre un deslizamiento o caída de rocas, primero hay que entender la gravedad del asunto. Un deslizamiento ocurre cuando se rompe el equilibrio, resistencia del suelo. ¿Cómo estaba la resistencia del suelo en ese entonces? Las rocas, ¿cómo estaban? Agua, lluvia, se infiltró el agua, infiltración, escorrentía. ¿Cómo está la cobertura vegetal? En ciudades como Bogotá, donde los cerros tienen pendientes fuertes, lluvias intensas, el riesgo aumenta porque la lluvia es intensa. Como estamos en los cerros, entonces pendientes fuertes, lluvias intensas. Como hay lluvia intensa, ¿qué hay que hacer? ¿Qué significa una sostenibilidad ambiental cuando después de un deslizamiento? No es solo recoger escombros, es restaurar el equilibrio ecológico. Yo creo que hablemos de equilibrio ecológico cuando hay un deslizamiento. Antes, no sé, reducir riesgos futuros y proteger a la comunidad sostenibilidad ecológica. Se trabaja en 4 dimensiones. ¿Cuándo vas a usar una restauración ecológica? Cuando hay un deslizamiento. Estabilización inmediata. Vamos a estabilizarnos. Corto plazo. Seguridad, por favor, control. Cierre preventivo de carreteras, de vías. Retiro técnico de material inestable. Entonces se retira el material inestable. Entonces la instalación de mallas de contención. Vamos a hacer mallas de contención o anclajes en roca. Que el ingeniero civil ya sabe que es una malla de contención y anclaje de rocas. Manejo de aguas. Manejo de aguas es el principal detonante. ¿Y cómo estuvo el manejo del agua? Siendo este el principal detonante. Se implementan drenajes superficiales, un drenaje superficial, un subdrenaje, drenaje superficial, subdrenaje y canales de escorrentía
por abajo controladas. Cunetas, que es una cuneta, cunetas reforzadas en vías. Si no se controla el agua, el deslizamiento se repite. No se controla el agua, el deslizamiento se repite. Entonces, vamos a hacer una restauración ecológica en el deslizamiento. Aquí comienza la verdadera sostenibilidad. Creo que para entender la sostenibilidad hay que hablar de un deslizamiento de rocas. Para entonces hablar de restauración ecológica. Entonces aquí comienza, cuando hay una restauración ecológica, comienza esa sostenibilidad, la revegetación técnica. Vamos a poner vegetación técnica. No se siembra cualquier planta. No se puede sembrar cualquier planta para una restauración ecológica. No es de una nativa, de una extranjera, no. Se usan entonces especies nativas, raíces profundas. Para la restauración ecológica y la sostenibilidad debes aplicar especies nativas que tengan raíces profundas, cobertura, que reduzca la erosión, una buena cobertura, que reduzca la erosión. Si estás en los cerros orientales, en zonas Parque Natural Chingasa, se usan especies altas, especies altoandinas. ¿Que para qué se usan especies altoandinas? Porque son especies nativas con raíces profundas. En sectores urbanos se prioriza entonces la restauración con un matorral andino. ¿Que por qué en los parques naturales se prioriza especies como las altoandinas, que son especies nativas con raíces profundas? ¿Que por qué la vegetación aumenta la cohesión del suelo, aumenta cohesión del suelo, la vegetación aumenta la cohesión del suelo, reduce velocidades del agua, disminuye temperatura superficial, disminuye la temperatura superficial, recupera la biodiversidad. Infraestructura sostenible en carreteras cuando el deslizamiento afecta una vía. Cuando una infraestructura sostenible está en carreteras, cuando una infraestructura está sostenible, esa infraestructura está sostenible en carreteras, sí. Cuando el deslizamiento afecta una vía, se integran soluciones como muros en suelo reforzado y muros, no solo concreto masivo, geotextiles biodegradables. Me estás hablando de geotextiles biodegradables. Taludes como terrazas vivas. Bioingeniería. ¿Qué sabes tú de la bioingeniería? La tendencia moderna no es más concreto, sino infraestructura basada en la naturaleza. Monitoreos, sensores de humedad. ¿Qué se puede meter con la inteligencia artificial? Sensores de humedad. Monitoreo de deformación. ¿Qué tanto está la deformación? Modelos predictivos. Sistema de alerta temprana. En ciudades andinas como Medellín ya se usan sistemas de monitoreo de laderas urbanas. Sistemas de monitoreo en laderas urbanas. Sistemas de monitoreo en laderas urbanas. Creo que laderas urbanas. Los sistemas de monitoreo de laderas urbanas utilizan sensores geotécnicos, satelitales, le metieron tecnología satelital, cámaras, para medir el tiempo real, medir tiempos reales, desplazamientos de terreno, niveles de agua, precipitaciones, tecnologías como el GPS, fibra óptica, inteligencia de objetos, drones permiten detectar movimientos milímetros, activando alertas tempranas para prevenir deslizamientos, para proteger comunidades. Entonces el tema del sistema de monitoreos de laderas urbanas. ¿Por qué? Porque el monitoreo, tecnologías claves. Monitoreo geotécnico, monitoreo inalámbrico, monitoreo geotécnico inalámbrico. Sensores, inclinómetros, sensores de los inclinómetros, piezómetros, estacas metálicas. Entonces, unos sensores ¿por qué sensores? Porque hay estacas metálicas. ¿Por qué se usan sensores? Porque hay metal, son estacas metálicas para medir inclinación y la pieza como tal.
¿Por qué un sensor? Porque abajo hay una estaca de metal, hay metal, instalados en las zonas de riesgo. Miden la presión del agua. Esto se mide con la presión del agua. ¿Cómo están midiendo la presión del agua subterránea y las deformaciones del suelo? Transmitiendo los datos a la inteligencia de los objetos para análisis inmediato. Monitoreo geotécnico con sensores. Sensores. Pues que el monitoreo geotécnico con sensores está en auge, caracterizado por la automatización inalámbrica. Ya le metieron la automatización a un monitoreo geotécnico en tiempo real para túneles, para taludes, para presas. Se centra en el análisis predictivo y sensores de inteligencia duraderos para detectar movimientos, deformaciones, presiones de agua, reduciendo costos, reduciendo riesgos. Pues tenemos entonces varios análisis interesantes. Sostenibilidad en deslizamientos de terreno. Caso de rocas. ¿A través de qué? Tenemos monitoreo continuo, monitoreos en laderas. Laderas. Monitoreos en laderas, dijiste. Monitoreos en laderas. Monitoreo continuo en sensores. Sensores para humedad, deformación. Monitoreos para humedad, deformación. Sensores. Pues debajo de la tierra habrá una placa metálica con la cual se puede detectar movimientos. Entonces, sostenibilidad. Entonces, monitoreo de deformación, modelos predictivos, sistemas de alertas. Sistema de alerta, como en Medellín. Movimientos. Entonces, sistemas de alerta en laderas urbanas. Pues tenemos un sistema de monitoreo en laderas urbanas. ¿Y qué es este sistema de laderas? Utilizan sensores geotécnicos, sensores a nivel satelital, para conocer niveles de agua y precipitaciones. Pues tenemos sensores a nivel satelital, conocer movimientos en laderas y el caudal del río. Especialmente hacer análisis predictivos. ¿Sí? Tenemos monitoreo geotécnico inalámbrico. Tenemos monitoreo geotécnico inalámbrico. Qué bueno. Sí, es bueno. Sensores de riesgo para mirar el riesgo. Presión del agua subterránea. Deformación del suelo. Riesgo en presión del agua. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Formación de la tierra o agua o presión del agua a nivel subterránea. Pues subterránea. Por eso, entonces,
Sistemas Sensive para análisis inmediato. Sistemas Sensive. Sensores fibra óptica, utilizados para detectar movimientos incluso de deformación muy pequeña, integrados con redes inalámbricos para monitoreo continuo. ¿Qué puede hacer una fibra óptica? Tierras. Entonces, ¿qué puede hacer la fibra óptica? Pues que la fibra óptica se utiliza para un monitoreo de deslizamiento de tierras mediante sensores distribuidos, sensores DAS, que convierten cables de fibra en miles de puntos de medición. No son cables, son puntos que han sido puestos para medir, cubriendo grandes distancias, más de 150 kilómetros. ¿Qué puede hacer la fibra óptica en el deslizamiento de terreno? Pues no es con cableado, sino con puntos en secuencia hasta un alcance de 150 kilómetros de longitud. Sí, fibra de óptica. Esta tecnología detecta vibración. Fibra óptica detecta vibración, deformación, cambios de temperatura a lo largo de terrenos y taludes. Óptica. Pues taludes, pues detecta vibración, temperatura, ¿sí? Cambios de temperaturas. Esta tecnología detecta vibración, deformación, cambio de temperatura a lo largo de terrenos, taludes, tuberías, sin necesidad de energía eléctrica. Tuberías, energía eléctrica. Si se daña la energía eléctrica, ¿qué hacemos? Alertando sobre riesgos de alta precisión. Si se daña la energía eléctrica en la zona. ¿Qué pasa? El tema de energía eléctrica. Si la energía eléctrica se interrumpe por deslizamientos, priorice la seguridad y manténgase alejado de cables caídos. Desconecte aparatos para evitar daños por sobretensión al volver la luz. Reporte la falla al 115. No manipule instalaciones mojadas y espere que los expertos revisen la zona. Manténgase al margen de cables mojados. Priorice su vida y téngase informado. Aléjese de cables caídos del suelo o en el agua. Pueden estar energizados y son extremadamente peligrosos. Desconecte, desenchufe electrodomésticos, evite daños y cortocircuitos cuando el servicio eléctrico se restablezca. Desconecte. Electrodomésticos.
Desconecte electrodomésticos para evitar cortocircuitos. Evite zonas húmedas, zonas inundadas. Si hay inundación, no toque interruptores eléctricos ni equipos. Asegúrese de cortar el suministro desde el tablero principal si es posible y seguro. Cortar el suministro. No toque interruptores eléctricos. Si hay inundación, ¿qué hay que hacer? Alejarse. De interruptor eléctrico y cortar el suministro desde el tablero principal. Cortar el suministro. Tablero. ¿Cómo opera un suministro? Suministro. Energía. Suministro de energía opera mediante una cadena de valor que transforma recursos naturales en electricidad. La transporta hasta el consumidor. En 4 etapas: generación, transmisión, distribución, comercialización. Este proceso se asegura el flujo continuo regulado por entidades que garanticen la eficiencia del suministro. ¿Cómo está la suficiencia del suministro de energía? Pues que el suministro genera la energía y produce en centrales hidroeléctricas, termoeléctricas. Suministro genera energía de centrales hidroeléctricas, termoeléctricas. Eólicas, solares, transformando fuentes primarias para transformarlas en fuentes primarias. Subestaciones de distribución. Antes de llegar al usuario, la energía pasa por una subestación que reduce el voltaje. Luego, las empresas distribuidoras llevan la electricidad a través de redes de baja y mediana tensión. Es que primero, la energía pasa por una subestación que reduce el voltaje. Esa energía por un lugar para controlar el voltaje. Luego, las entidades distribuyen energía por desarrollan su red alámbrica, redes bajas de tensión a hogares y empresas. Redes bajas, su red baja tensión, de baja tensión para los hogares, oficinas. Comercialización. Los comercializadores compran una energía en el mercado mayorista. La venden al usuario final instalando medidores. Instala medidores y facturando el consumo. Se instala el medidor para controlar el consumo. Pues ha instalado un medidor para controlar su consumo. Componentes clave en operación. Operador de sistema. Entidades como XM articulan la interacción entre agentes de generación y transmisión y distribución. Generación, transmisión y distribución.
Transmisión y distribución. Generación, distribución. Transmisión. Generación. Transmisión, distribución. Infraestructura. Incluye áreas aéreas subterráneas. Transformadores fundamentales para la entrega final. Transformadores para la entrega final. Métele a ese medio un transformador. Incluye áreas, redes, transformadores fundamentales para la entrega. Sabemos que es el medidor para controlar. Eso. Transformador para cumplir aéreas y subterráneas. Además, los lugares de equipos críticos, un sistema UPS, sistema de alimentación ininterrumpida, opera como respaldo, proporciona energía a través de baterías. Sistema de alimentación ininterrumpida. Ininterrumpida. Baterías. Este suministro que genera la energía sí, claro. Un suministro de energía opera mediante cadenas de valor de vida de 4 etapas: generación, transmisión, generación es el punto de origen donde se produce la electricidad. Se utilizan diversas fuentes como el agua, viento, sol, y la quema de combustible como gas y carbón. Térmicas ante quema de combustible como el gas y el carbón. Quema de gas, quema de carbón. Transmisión. La energía generada viaja a través de líneas de alta tensión, autopistas de cables, desde la central hasta las subestaciones de potencia. Se eleva el voltaje para que el transporte a larga distancia sea eficiente sin pérdidas significativas. En la fase administrativa, donde la empresa comercializa, compra la energía de generador, gestiona contratos con el cliente final, emite la factura. Actores del sistema. El sistema está regulado por entidades que aseguran el equilibrio entre oferta y demanda. En Colombia, la CREG establece las tarifas y reglas. Empresas como Enel operan en la generación y distribución de zona como Bogotá. Enel, entonces tenemos CREG, Enel. Pues CREG y Enel. Sabemos que sí. ¿Te gustaría saber cómo se calcula el coste de un suministro? ¿Qué tipo de generadores predominan en tu país? ¿Qué es la CREG? ¿Quién sabe qué es la CREG? Inicio, transformación, atención al ciudadano, participa CREG. ¿Quiénes somos? Nuestra historia, misión y visión. Energía eléctrica, gas natural, gas, petróleo, combustibles. Gas, petróleo, combustibles. Nuestra historia, nacimos en el 94, pues la CREG, en el 94, cuando el Congreso
de la República, mediante la ley 142, 143, creó las comisiones de regulación, todo comienza con comisión de regulación en el año 94, con el fin de regular actividades de, está regulando los servicios públicos con la ley 142 del año 94. En ese mismo año, la Presidenta de la República, mediante el decreto 1524, estableció la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ejercerá las funciones que señala en el artículo 23, ley 143 del 94, y luego mediante el decreto 2253 delegó la Comisión de Regulación de Energía y Gas las funciones presidenciales a las que se refiere el artículo 68 de la disposición concordante de la ley 142, 143 del 94. En cambio, en el año 2011, con la expedición del decreto 4130, el Gobierno Nacional le reasignó a la CREG algunas funciones relacionadas con la regulación de actividades en cadena de combustibles líquidos derivados. ¿Será que está hablando del petróleo? Para el cumplimiento de estas funciones, el gobierno, mediante el decreto 1260, modificó la estructura de la entidad e incorporó a la misma entidad las funciones relacionadas con los sectores de energía eléctrica, sí, gas, combustible, sí, combustible líquidos derivados, petróleo. La CREG es una entidad eminentemente técnica y su objetivo es lograr que los servicios de energía eléctrica, gas natural, gas licuado de petróleo, GLP, combustible líquido, se presten al mayor número posible en personas al menor costo para los usuarios, con una remuneración adecuada para las empresas que permiten garanticen calidad en la expansión y la cobertura. ¿Qué te parece? Muy bien. Tenemos entonces quiénes son. Ya sabemos la CREG, quiénes son. Funciones y deberes. Llamemos a la CREG para regular el sistema eléctrico. En contacto, pues, porque regular el manejo de energía, gas, líquido, pues mira, funciones, ley 142, gracias a la ley 142. Funciones y facultades generales de la Comisión de Regulación tienen la función de regular monopolios de prestación de servicios cuando la competencia no sea de hecho posible. En los demás casos, de promover la competencia entre quienes presten servicios públicos y que operan monopolios de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen el abuso de posición dominante y produzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las siguientes funciones: preparar proyectos de ley para someter a la consideración del gobierno. Haznos un proyecto de ley que tenga que ver con qué hacer ante un deslizamiento y que toque y que haya perjudicado la red eléctrica. Entonces, CREG, una ley que proteja la red eléctrica ante un caso de deslizamiento en la zona, tal que se vaya la luz. Que se vaya la luz o se genere justo un humedal y se inunde ciudad ubicada
en las partes inferiores del piso térmico, piso térmico, hecho, incendio de gases, con gases, de la función preparar los proyectos de ley, someter a su regulación, a la vigilancia de la superintendencia y a las normas que esta ley contiene en materia de tarifas, información, actos, contratos. Entonces, formúlame proyectos de ley, actas, normas, contratos con empresas que respeten actos con empresas que respeten las normas de seguridad. Siempre desde el acto de la transparencia. Competir desleal, reducir competencias, abusar de una posición dominante a servicios similares, es decir, sin abusos, sin corrupción, con transparencias, con auxilios, con concordancia y buscando mejorar. ¿Qué tal que los mismos encargados de resolver ver esos fenómenos sean los causantes de estos desequilibrios y por lo tanto ganen negocios en la zona porque son muy astutos, Pues definimos criterios de eficiencia, desarrollamos indicadores para la evaluación de gestión. Técnica administrativa, servicios públicos. Necesitamos que la evalúe la gestión. Establecer cuantías, condiciones y garantías de seriedad. Garantías de seriedad que presten celebrar contratos no reembolsables. Garanticen seriedad. Son contratos reembolsables. Entonces, con la misma empresa se repita la gestión en los siguientes 5 años. Fechorías para equilibrar el terreno tal de ganar contrato permanente. La resolución debe atender todos estos casos. Resolución de contratos. Atender todo caso de corrupción.
Establecemos fórmulas para fijación tarifa de servicios públicos. ¿Cuál es la tarifa? Según el artículo 88, señalamos cuando hay suficiente competencia como para que la fijación sea libre. Hay suficiente competencia. Artículo 88. Según artículo 88, se fijan precios. Se mira sana competencia entre empresas. ¿Y quiénes pueden considerar grandes usuarios? Ordenar que una empresa de servicios se escinda en otras que tengan el mismo objeto de la empresa. Debe escindirse uso su posición dominante para impedir el desarrollo de la competencia de uno de los servicios que no tienen amplia competencia. Ordenar la fusión de empresas cuando haya estudios que demuestren que ellos son indispensables para extender la cobertura. Ustedes son indispensables para cubrir la cobertura. Suele decir. Son indispensables para cubrir esta cobertura, tal como lo dice página web de creg.gov.co. Dentro de funciones y deberes, dentro pestaña de funciones y deberes. Ley 142. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Tienes dudas? Te explicamos. Dictar estatutos y comisión propia, reglamentos. Dictar estatutos y comisiones propios de reglamentos. Someter la aprobación al gobierno nacional. Pero un superintendente que adelante investigación ponga sanción de su competencia de las normas estatales. Resolver consultas sobre el régimen de incompatibilidades e inhabilidades se refiere a esta ley. Determinar de acuerdo con la ley cuando se establece el régimen de libertad regulada o libertad vigilada. Señalar cuando hay lugar a la libre fijación de tarifas. 1, 2, 3, 4. Señalar de acuerdo con la ley criterios generales sobre abuso de posición dominantes y sobre protección de deberes relativo a la facturación, comercialización en los asuntos relativos. Establecer requisitos generales que deben someterse a la empresa de servicios públicos para establecer redes existentes. Existen redes públicas de interconexión. Definir cuáles son tal es el caso, como dice Craig. Funciones. Capítulo de funciones. Ley 142. Cuando se habla de la ley 142 del 94. Dentro de la pestaña de funciones y deberes.
Pues sí, se regula también el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar disponibilidad de una oferta propicia competente en el sector de minas y energía. Proponer la opción de medidas necesarias para impedir abusos de posicionamiento. Artículo 74. Caos de la competencia. La competencia podrá adoptar, expedir regulaciones de generación y cogeneración de electricidad, el uso eficiente de energía con gas combustible. Bueno,